¿Verdad? Y el Señor en su misericordia permitió que los instrumentos estuvieran hasta que le cantáramos y le cantáramos bien. ¿Me escuchan los de atrás? ¿Me escuchan atrás? Bueno, vamos a usar la voz de cobrador de la Ruta 30, ¿verdad? Así que, bueno, hermanos, mi nombre es Roberto, ya he podido estar acá y de veras que cuando me dicen venir a Santa Ana, mi corazón se pone muy alegre, fíjense. Se pone tan alegre que ha venido conmigo toda mi familia, como siempre. Viene mi mamá, vienen los niños, mi esposa. Solo nos faltó la tortuga y el chucho y sí estamos todos completos, ¿no? Pero qué bueno, hermanos. Y vamos a leer la palabra de Dios. Se la voy a leer yo, si mis ojos lo logran, ¿verdad? Pero vamos a seguir estudiando el libro según San Mateo. Y voy a leer San Mateo 14, 22 al 33. Ahora vamos a estar mirando lo que es Jesús camina sobre el agua. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca. Si no se acuerdan, el domingo pasado hablamos de la multiplicación de los panes. Y eso mucho tiene que ver. No podemos predicar de que Jesús camina sobre el agua sin hablar de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué? Porque tiene que ver, está muy ligado. Y dice que los hizo, eso quiere decir lo forzó. Los discípulos no se querían ir. Era un momento de grandísima victoria y los discípulos, muchas gracias, igual que la que tengo, eso, muchas gracias, muy amable. Los discípulos no se querían ir. Ya me sentía bien romántico aquí con la luz, pero muy bien. Pero Él los obliga a ir a la barca. Y ya vamos a ver por qué. Hizo que los discípulos subieran a la barca, casi obligándolos, y fueran delante de Él a la otra orilla. Estaban en este lado del mar de Galilea, que realmente es un lago, y los obliga a que lo crucen hacia el noroeste, mientras Él despedía a la multitud. Es decir, les dice: muchachos, ustedes se van para el noroeste, yo voy a despedir a la multitud. Después de despedirla, subió a un monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios. De hecho, el cálculo es que ya estaba como a unos 6 o 7 kilómetros. El lago, porque es un lago, el mar de Galilea, es como 8 veces el lago de Coatepeque. ¿Cuántos han conocido el lago de Coatepeque aquí? Bueno, el mar de Galilea es 8 veces eso. Es un lago bastante grande. Entonces ya estaban bastante en medio del lago. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada. Y cuando dice azotada, el original griego es atormentada. Y ya vamos a ver por qué usa esa figura tan interesante. Era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiéndolo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Ellos, Jesús y Pedro. Entonces los que estaban en la barca le adoraron. Era la primera vez que le adoraban. Lo adoraron diciendo: en verdad eres Ben Ha Elohim, le dijeron en el idioma de ese tiempo, que quería decir el Hijo de Dios. No un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Muy bien. Si ustedes se quedan calladitos, creo que aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque de veras quiero eso. Gracias, Señor, qué bueno eres, Padre.
porque ya el galillo no creyó que me iba a dar 45 minutos, hermano. Sí, no. No, yo tengo fe, hermano, que este volado suena. Bueno, entonces, vamos a ver hasta cuánto dura, ¿verdad? Hermano, no podemos predicar de Jesús camina sobre el mar sin predicar de los panes y los peces. ¿Alguien aquí ha estado en el estadio Oscar Quiteño? Es casi una tontería, pero ¿cuántos le van al FAS? No, esas cosas son del mundo. El estadio Oscar Quiteño le caben 17.500 personas. Jesús acaba de alimentar a 5.000 hombres. Toman en cuenta la cabeza de la familia. Quiere decir que pudieron ser hasta 25.000 personas alimentadas. Imagínese, hermano, esto, un estadio Oscar Quiteño, no sé cuántos han estado ahí, pero lleno y hasta la mitad de la cancha lleno, y Jesús multiplica. Ahora, tenemos que entender que el momento para Jesús no era un momento agradable. Acababan de matar a su primo, Juan el Bautista, y él quería estar solo, pero cuando en su camino para estar solo se encuentra esta multitud, empieza a predicarle las buenas nuevas y les da compasión, le da compasión al Señor, que tenían hambre. Muy interesante, porque de esa multitud yo le puedo garantizar que la gran mayoría no creía que era el Hijo de Dios. La gran mayoría solo le interesaba, le gustaba lo que oía, pero no creía que Él era el Hijo de Dios. Pero aún así Él se siente compasión de ellos y los alimenta, porque nuestro Dios es compasivo. Dios no te pregunta cuál es tu credo para compadecerse de ti. Dios ve tu sufrimiento para compadecerse de ti. Él no le dice: usted es evangélico, usted va a heaven, usted es católico. No, nuestro Dios es compasión. David le decía: oh Señor, tú eres todo ternura, porque Dios es un Dios compasivo. Y los discípulos ven estos pescados que nadie pescó, que no sabemos cómo Jesús los multiplica, lo hace milagrosamente, este pan que nadie sembró el trigo, y empieza a ver un momentum, empieza a ver algo diferente. Dicen: este tipo hace milagros, este sana ciegos, y ahora ha cumplido lo que todo rey debe cumplir. Nos ha dado comida y lo quieren proclamar como rey. Hay ese momentum, ya nos dio. ¿Y saben quiénes eran los cheerleaders, los cachiporros, los que estaban más felices? ¿Quiénes creen? Los discípulos, porque los discípulos dijeron: hoy sí nos alivianamos. Si este es rey, todos aquí vamos a hacernos ricos. Si este es rey, nos va a ir muy bien. Y estaban tan animados. Y yo creo que Juan diciéndole a Pedro: no, hoy sí nos compusimos, Pedro. Hoy sí ese camello full extra del año viene, Pedro. Hoy ya la hicimos, Pedro. Esa barca que ya se nos está cayendo, no. Hoy viene una con fibra de vidrio que le vamos a poner bendición de Dios para que todos lo vean, que Dios nos los ha dado. Y en ese momento Jesús los fuerza y los manda, y habla que Él casi los iba empujando y le dicen: váyanse. Y los discípulos: pero ¿y por qué, men? Tranquilo. Si aquí la gente, váyanse. Y les dice: váyanse, yo me encargo de todo, váyanse. Porque ellos se habían contaminado con una visión que, si usted se va a Marcos 6:52, este pasaje o este evento lo describen Mateo, testigo ocular, Juan, testigo ocular, y Marcos, que registra mayormente la versión de Pedro. Y Marcos dice al final, en el versículo 52 del capítulo 6, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Versión Las Américas. La versión Reina Valera en ese pasaje es mejor, dice: su corazón estaba endurecido. Hermanos, si en algún momento estoy gritando mucho, avísenme, porque vieran que no quiero estarle gritando si no es necesario. Y si este maestro sigue gritando: sí, estamos bien, ok, sí, pero no hay mic, ok. Bueno, hermanos, nos olvidaremos del mic, drop the mic. Así que, entonces, en este momento, hermanos, ellos están contagiados. ¿Por qué dice la palabra de Dios que tenían un corazón endurecido? ¿Cuántos creen que es difícil entender un milagro? Fíjense que parece a simple vista que no. ¿Cuántos aquí han recibido un milagro?
Vale, levanten la mano, eso sí quiero ver la mano. Ok, todos. Ay, qué milagrosos somos acá, todos hemos recibido un milagro. Entonces uno dice, eso es sencillo. Yo no tenía trabajo, fui a que me dieran trabajo, habían 3 gente más capaz que yo y me lo dieron a mí. Es un milagro, yo lo puedo entender. Creo que lo mismo han de haber dicho los discípulos. Esto es tan fácil, es fácil de entender. Teníamos hambre, habían 25,000 personas, Él lo multiplicó, Él es el mero mero, ya la hicimos. No, porque los discípulos estaban entendiendo el milagro con una mentalidad carnal. Los discípulos tenían mentalidad de multitud y la multitud quería a Jesús para ponerlo como rey, lo cual era una mentira. Lo que querían era ponerlo como rey para que Jesús les sirviera, para que Jesús les resolviera, para que Jesús les ayudara y en buen salvadoreño para que Jesús los alivianara. Y los discípulos eran parte de eso. Hermano, el principal propósito de un milagro es exaltar la divinidad de Cristo. El principal propósito de un milagro es exaltar que el único Dios es Cristo. El principal propósito de un milagro no es hacerte feliz, ni es beneficiarte. El beneficio, Él es bueno, hermano, Él a todos nos bendice. Pero el propósito central no eres tú. La multitud creyó, aquí vino por nosotros, sí, pero Él es rey. Nosotros somos los que le adoramos. Pero cuando decimos a veces eres mi rey, lo que le estamos diciendo es sírveme, Señor. Y los discípulos estaban en eso. Entonces, qué interesante que los discípulos en medio de la provisión no entendían quién era Dios. Y así nos pasa a muchos de nosotros. En medio de la provisión no entendemos a Dios. Y Dios nos tiene bien. Y tenemos buen trabajo. Y todo está yendo bien. Pero no entendemos a Dios. ¿Cómo que no entendemos a Dios? Yo entiendo, ay Dios mío, Padrecito, te amo, tú eres mi Dios. No. Entendemos que Él es el proveedor, pero no que Él es Dios. Y lo difícil con entender a Dios como proveedor y alivianador es que cuando usted va a un lugar para que le vendan huevos y leche y ese lugar ya no tiene huevos y leche y es el lugar que les provee, usted va a ir a otro lugar. Y por eso mucha gente, cuando Dios ya no le resuelve, dicen, esto no funciona, yo me voy, porque es pensamiento de multitud. Entonces Dios le dio una solución a eso y los manda. Y ya eran las 3 de la mañana. Les estoy haciendo un poquito de resumen de los 3 evangelios. Eran las 3 de la mañana y llevaban 7 horas remando en contra. El viento del mar de Galilea, el mar de Galilea está como 300 metros debajo del nivel del mar. Entonces el viento, si usted quiere, ponga en YouTube viento mar de Galilea, es impresionante. Es tan duro que los pescadores por siglos le llamaban Chenquirá, no Shakira, porque después la gente se confunde. Chenquirá, ¿sabe qué quiere decir eso? Fiera, tiburón. Lo azotaba, lo tormentaba, por eso en el griego estaban siendo atormentados, porque aunque la mayoría de ellos eran jóvenes, iban en contracorriente. Pasaron 8 o 7 o 6 o 5, las que ustedes quieran, remando en contra de corriente, ahogándose. Ahora yo le quiero decir una cosa. Los discípulos, me identifico con ellos y me dan esperanza. Porque los discípulos no estaban siendo desobedientes. ¿Qué le dijo Jesús? Crucen al otro lado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cruzando al lado. No eran desobedientes, pero iban con el corazón duro. Iban pensando en Jesús es el que nos va a resolver todo. Jesús es el Mesías militar que nos va a librar de Roma. Iban con el mejor pensamiento de multitud. ¿Sabe por qué es eso, hermano? ¿Por qué me dan esperanza? Porque aunque tengamos la cabeza dura y el corazón duro, si obedecemos a Jesús, hay esperanza.
Usted puede tener el corazón duro como yo lo he tenido, o lo tengo, o la cabeza embotada como yo la tengo, pero si obedecemos y estamos en el lugar que el Señor nos dice que debemos estar, hay esperanza que Él se manifieste. Por eso, hermano, ¿sabe por qué me alegro en eso? Porque muchos están aquí por obediencia. No les salió en la mañana. Se sienten cansados, se sienten desanimados, se sienten deprimidos, no han entendido lo que Dios quiere hacer en su vida, no saben para dónde van ni para dónde vienen, se sienten en esa tortura que ni avanzan suficiente para decir avanzados, ni pueden retroceder ya, se sienten así, pero aún así usted está en esta silla. ¿Sabe por qué? Porque sabe que es el lugar donde tiene que estar. Y si usted tiene la cabeza dura como yo y el corazón duro como yo, pero obedece a Cristo, vive Jehová que hay esperanza. Hay esperanza porque estamos en el lugar que tenemos que estar. ¿Hay electricidad o no hay electricidad? Y así estaban los discípulos. Y estaban siendo azotados. Qué increíble que a veces es en el mismo infierno que vemos el rostro de Dios, hermano. Qué increíble. Estaban, yo no sé, hermano, ustedes porque están muy cipotes, pues yo ya peino canas, hermano. Y hoy fíjese que encontramos un obstáculo. Opico estaba cerrado por un accidente. Yo le digo a mi esposa: mami, agarre las llaves, que voy a caminar, que de una u otra manera llego. Y mire, fue un paso de fe. Yo abrí el carro y yo empecé a caminar, hermano. Yo dije, o un Uber o un taxi, o aunque sea en mototaxi, pero que yo llego. Y empecé a caminar, hermano. Y como a los 500 metros de ir en una cuesta en el sol, dije, no me di muy bien mi condición física realmente. O sea, chivo por la fe, pero esto está bravo. Y yo dije, pero voy a seguir caminando, aunque sea una ambulancia desmayado, pero me levanto y le llevo de adentro, lléveme a Santana, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Qué duro cuando su cuerpo quiere seguir y ya no puede. Y yo le decía a mis piernas, sigan, aunque la cuesta es brava, pero las piernas decían, no podemos ya, viejo. Los discípulos llevaban 6 o 7 horas remando. Ya estaban a punto de un ataque cardíaco, y estaban a punto y no podían soltar los remos. ¿Sabe por qué? Porque la fiera, que así le llamaban el viento, les podía dar vuelta. Entonces, era una situación de ansiedad absoluta. Y usted y yo sabemos qué es eso. No hallamos qué hacer. No hallamos qué hacer. Pero en ese momento de ansiedad absoluta, de no entender qué voy a hacer, de sentir que voy a morir, empieza la manifestación más profética e increíble de Jesús en los versos del Nuevo Testamento. Si usted pone atención, yo quiero hacer esto rápido. Lo que voy a describirle en ese momento, y vamos a tener que ir a Marcos, que nos da una versión muy cerca de la versión del apóstol Pedro, nos empieza a describir cómo el Señor empieza a mover esa mentalidad de Jesús vino para hacer milagros para mí, para eso yo vengo a la iglesia, para que Jesús haga milagros para mí, a una mentalidad, ven, ja, Elohim, usted es el Hijo de Dios y le adoro. ¿Cómo se dio eso? A través de una manifestación, el término teológico es teofanía, una manifestación profética de Jesús. Vamos a ver Marcos 6:48. En ese en ese corto versículo hay 4 referencias proféticas de Jesús. En un versículo. Marcos 6:48. Y al verlos remar fatigados, si usted lo tiene en su celular, fantástico. Lo primero que dice Marcos 6:48 es, repita conmigo, al verlos remar. Sencillo, ¿verdad? Ahí hay una manifestación profética de Jesús. Jesús estaba en un cerro a 10 kilómetros. Ellos estaban en medio del mar de Galilea. No es que Jesús tuviera 20-20, hermano. Si yo lo pongo en un cerro del lago de Coatepeque a las 3 de la mañana, en una noche con poca luna o media luna, y le digo,
ve una barquita de no más de 3 metros de largo y 1,5 metros de longitud al otro lado del lago, usted la vería. Mira, hermano, aunque usted le digan el halcón, usted no la vería. No la ve, imposible. No está diciendo que Jesús tenía buena vista. No está diciendo que había luna. Estaba diciendo que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, como Dios, siempre miraba a sus discípulos. En esa barca iban los que iban a traer al mundo el reino de los cielos, humanamente hablando. Y Jesús no está preocupado porque Él siempre le mira. Y eso tiene que ver en el Antiguo Testamento. Uno de los nombres de Dios era Jehová El Roi. Y salió de la historia de Agar. Que Agar, cuando iba a morir su hijo Ismael, hijo de Abraham, Dios le dijo, te he mirado. Y Agar dijo, este Dios siempre me mira. Es el Dios que siempre me ve. Se lo tengo que explicar muy rápido, pero por favor póngame un poquito de atención. ¿Sabe lo que nos pasa cuando estamos en medio del mar? ¿Sabe cuando nos pasa que ya sentimos que nadie nos mira? Nos sentimos invisibles para Dios. Nos sentimos como David, que le decía, no me has visto. ¿No has visto mi sufrimiento? ¿No has visto que soy como una fiera que anda por los desiertos? ¿No me has visto, Señor? ¿No has visto mi sufrir? Y la respuesta es, Jehová El Roi, Él siempre te mira. No importa la situación. Puede ser que tu falta de fe, el endurecimiento de tu corazón y el mismo enemigo te quiera decir que eres invisible para Dios, que eres muy pequeño para Dios. Pero yo te quiero decir, en el reino no hay nadie muy pequeño como para que el cordero no derrame su sangre. En el reino todos somos pequeños, todos somos indigentes, todos somos pobres, todos somos miserables. Bendito Dios que no haya electricidad, porque puedo gritar todo lo que quiero. Él te mira. Ahí como te sentís pequeño, invisible, que nadie te nota en los grupos humanos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, yo te puedo decir, los ojos de Cristo siempre te miran. Eso es lo primero. Primera manifestación, Jehová El Roi, Él siempre nos mira. Segundo, dice, y al verlos remar fatigados porque el viento era contrario, como la cuarta vigilia, 3 o 6 de la mañana, fue hacia ellos andando sobre el mar. Usted ya lo leyó, ya vio la película tal vez. Entonces dice sí, anduvo sobre el mar, perfecto. Un hebreo del primer siglo conocía el Torá, conocía los salmos, conocía los profetas, conocía Job 9:8. Solo el que anda sobre las olas, él anda sobre las olas del mar. Conocía el Salmo 77:19. Tú haces senda sobre las aguas engrandecidas. Conocía Isaías 43:16. Jehová abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Ellos acababan de ver pan y peces y después empiezan a ver la obra de Dios, Dios mismo hecho carne, caminando, cumpliendo 3 profecías del Antiguo Testamento. Increíble, hermano. Ellos querían pan y pez, pero Cristo tenía más. Cristo quería revelar el Kadosh de Dios, la gloria de Dios se las quería revelar. ¿Sabe que a veces nos queremos conformar con poco? Muy poco. Hay muchas iglesias que lo que ofrecen es básicamente salud, dinero y amor, hermano. Y esa es una mentalidad carnal. A cualquier persona que pase en la calle yo le digo, mire, le enseño un método por el cual usted va a tener más dinero, no se va a enfermar y todo le va a ir bien. Dice que sí, hermano. Es una mentalidad carnal. Pero el Señor les quería mostrar más. Le quería mostrar, como dijo Juan, la palabra hecho carne. Y en ese momento, como cuando tenemos mentalidades carnales, a veces es el Señor mismo y creemos que es el enemigo, fíjense.
Ellos gritaron, y la palabra en griego es lo mismo, fantasma. Gritaron fantasma, porque había la superstición que a la cuarta vigilia de la noche se manifestaban los malos espíritus. Eso es tan ridículo, y permítame hacer el ejemplo, como que estuviéramos en un culto y el Espíritu Santo se empiece a mover y usted empiece a sentir el toque del Espíritu Santo dentro de usted y alguien grite, la ciguanaba entró. Así de ridículo, usted le da risa, pero era Jesús el que habían visto sanar ciegos, sordos, mudos, y ellos empiezan a gritar la ciguanaba, el cipitío. Y el Señor Jesús dice una palabra que dijo 7 o 8 veces, 7 en los evangelios, 1 en el libro de los Hechos: no teman, soy yo. No teman, soy yo. Y realmente es una orden. En buen salvadoreño, usted ha visto cuando hombres o mujeres, ustedes a veces están en una situación y siempre hay un bayunco que pierde que pierde la cordura. Algunos van a decir, yo soy ese bayunco, hermano, yo siempre pierdo la cordura. Pero son situaciones de calma. Yo me recuerdo qué bonito es cuando alguien calmado va a la par de uno. Yo empecé a trabajar en desarrollo social a los 20 años. A los 23 me encontré en medio de un huracán y el pick-up que yo iba manejando se lo iba a llevar un río, con todo y conmigo. Y a la par iba un hombre experto con unos 65 años de edad y me dijo, Chelito, tranquilo, que si me haces caso no nos morimos. ¿Y usted qué cree? Le hice caso. Si no estuviera aquí, pues, ni modo que mi fantasma les esté predicando. Pues sí, no vaya a salir uno y se murió. Sí, fíjate, aquí vacilando ando por el mundo. Pero la calma de ese hombre, qué lindo, hermano. Me decía, vaya, Chelito, ahora vas a meterla, ahorita no metas la 4, ahorita sí metes la 4, ahorita. Y me iba guiando en una, imagínate, va un bayunco atrás, ¡ay, nos vamos a morir! Qué terrible, vea. Siempre hay ese bayunco que cuando uno quiere mantener la calma, se pone a gritar. Vaya, eran 12 bayuncos. Y el Señor que le dijo, cálmate, hombre, así en buen salvadoreño, cálmate, hombre. Y lo que dice después, hablamos primera manifestación, Jehová el Roy, él siempre me ve. Segunda, cumplimiento de las profecías de que él caminaría sobre las aguas. Tercero, él dice, yo soy, pero la palabra en griego es ego emi. ¿Y por qué le digo eso? Para plantear que yo sé griego. No sé nada, hermano. Yo leo las traducciones en griego que son fantásticas. Ego emi es una redundancia. Es como decir, yo soy quien soy. Es una redundancia porque es lo mismo. Ego es yo, por eso egocéntrico, viene del griego, yo. Emi, yo soy yo. ¿No les parece raro una redundancia registrada en 3 diferentes? Él les estaba diciendo, ego emi, yo soy quien soy, tengan ánimo. 1500 años antes, a 400 kilómetros de distancia, en un monte, Moisés estaba oyendo de una zarza ardiente, yo soy el que soy. 1500 años después, un grupo de humildes y miserables estaba oyendo lo mismo del Rey de Reyes, Señor de Señores, principio y último, Alfa y Omega, el creador del universo, debajo del cual está todo y sobre el cual no hay nada. ¿Sabe? Ellos querían panes y peces y Él se les estaba revelando. A veces lo que queremos es un trabajo y lo que Dios quiere es mostrarnos su kadosh, su rostro, su gloria. Y lo que decimos es, ay, si solo pudiera tener un novio. Y Él lo que quiere es cambiar tu vida. El barrio me apoya, ya ven. Y Él les dice, tengan ánimo, porque yo soy el que soy. Si usted está en medio de un viento en contra que parece fiera, no tema y tengan ánimo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está ahí. Porque Cristo está ahí. Yo no le digo,
A mí me da risa cuando alguien se está en una situación y le dicen, calmate vos, calmate. Y se empata la persona en un gran accidente, ¿verdad? No. Cuando dentro de la palabra de Dios, Él dice, tengan calma, es porque yo estoy aquí. Yo lo resuelvo. Y falta la cuarta, porque les dije 4. Y mira, hermano, esto es increíble. Si usted lee en Marcos 48, dice todo. 4 revelaciones en un solo versículo. 4 revelaciones y manifestaciones, teofanías de Cristo. Y al verlo remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Mire, esto es increíble. Yo creo que el Señor tiene un gran sentido del humor. Si no, no pudiera tratar con usted y conmigo, hermano. Él debe tener un buen sentido del humor. Hágase esto. Los discípulos posiblemente muy lejos, ¿no? Entonces, tal vez al final, no sé cuántos metros podían estar, pero lo podían oír con aguas embravecidas. Entonces no podía ser tan lejos. Y Él le dice, póngale, está ahí en medio de la barca, le dicen, tengan paz, ánimo, cálmense, yo soy. Veo, man. No ve eso. Él quería pasarles de largo. Ellos estaban ahí. ¡Ay, nos vamos a morir! ¡Es un fantasma! Tranquilos, calma, yo soy el que soy. Y todos se quedaron. Ahora, Él no llegó, ¡ay, mi muchachito lindo, ¿qué le pasa? No, les dijo, cálmense, nos vemos, les voy a pasar de largo. ¿No le da curiosidad por qué les quería pasar de largo? ¿Ah? Hay una respuesta en la palabra. ¡Qué desperdicio es usar los altares de la iglesia para predicar autoestima, autosuperación, 7 negocios para éxito! Yo no le digo que esas cosas no sean importantes, pero si abremos la palabra, dejemos que Dios cambie nuestra vida. Dejemos que la palabra impacte. No hay nada que agregarle a la palabra, hermano. Ahí está todo, está en el Antiguo Testamento. 2 teofanías, revelaciones, no manifestaciones milagrosas de la mano, manifestación del Dios mismo. Hay 2, hay varias, pero las 2 más importantes de los hebreos eran estas. Éxodo 33, Moisés le dice que antes habla en Éxodo 33 que él era amigo de Dios y le dice, mira, Señor, te he aguantado estos burros por tanto tiempo en el desierto, por favor, Señor, papito lindo, hermoso, déjame ver tu rostro. Eso fue hace 3500 años, pero había un hombre que quería ver el rostro de Dios. Hermano, mi oración es que en Heaven Santana haya muchos hombres y mujeres que quieran ver el rostro de Dios. Y le dijo, quiero ver el rostro, quiero ver tu rostro, Señor. Y le dijo, no hay hombre, no hay Adán, le dijo, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Pero vamos a hacer un trato, Moisés. Te voy a poner en una cueva y mi mano te va a tapar para que no veas mi cara. Y voy a tapar esa cueva, pero cuando quite mi mano vas a ver mis espaldas. Y Moisés era conocido por todo el pueblo de Israel que fue el que vio las espaldas de Dios. ¿Cómo lo vio? Dios pasando. Dios pasando, usa lo mismo. Pasando de largo, Dios pudo ver sus espaldas. Segunda, Elías Tisbita, el profeta Elías, amenazado por Jezabel. Dios lo quiere animar. Eso está en Primera de Reyes 6, si no me equivoco. Y lo quiere animar. Y le dice exactamente lo mismo. Mira, te voy a poner en una cueva y va a haber un fuego y un y dice, y Dios iba pasando. Y en la voz apacible, Él cubrió su rostro porque Dios estaba ahí. Dios pasando. Jesús usa la misma figura. El reino de los cielos, los que iban a revolucionar el mundo en una barca. Y Él iba pasando, porque Cristo es Dios. Cristo puede ser tu amigo, Él es mi dulce amigo, pero Él es Dios. Él creó el universo, no solo tu cuerpo, Él creó todo lo conocido y lo desconocido. Y Él iba pasando, pero a diferencia de Elías y de Moisés, algo pasa. ¿Sabe qué pasa? Un hombre, Simón Pedro, que le dice, hey, Señor, si sos vos, porque no veo bien y mucha ola, quiero ir donde vos. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Ven.
Entonces dice y lo describe que él rodea la barca. Pedro no era pasmado. No era pasmado. Usted se recuerda cuando empezaba a aprender a nadar, o todavía hoy tal vez, usted anda en la esquinita de la piscina. Eso describe los evangelios, que él se bajó y que iba agarrándose. Pero no nos centremos en Pedro, centrémonos en que Cristo se detuvo. Diga, Cristo se detuvo. Cristo se detuvo. No con Moisés, no con Elías, pero Cristo se detiene. ¿Sabe por qué? Por lo que dice el apóstol Juan. Y vimos la gloria de Dios. Nadie nunca conoció a Dios, solo el unigénito Dios. Él nos explicó a Dios. Cristo es Dios deteniéndose al llanto de la humanidad, hermano. Cristo es Dios deteniéndose y diciéndole, en Cristo sí pueden ver a Dios. Porque le dijo, muéstranos al Padre. Y Cristo le dijo, si me has visto a mí, ya viste al Padre. Esa es la manera en que el Padre se manifiesta. La manera en que Dios se ha manifestado a tu vida. Es Cristo diciéndote, ven. Y le voy a decir algo bueno de Pedro. Que él tenía un buen instinto de supervivencia. ¿Cómo? Pero él se tiró al mar, al lago, embravecido. Yo no sé, ahí le pregunta a Pedro, le pregunta qué se siente cortar una oreja, si de veras tenían alguna su competencia con Juan, ahí se lo pregunta en el cielo. Pero yo le voy a decir una cosa, Pedro era calle. ¿Cuántos aquí son calle? No digan amén, no digan amén, no digan amén, se le nota, no nos los tienen que decir. Pero si aquí hay un hermano o hermana autoconsiderado por sí mismo calle, no importa cuán elegante se vea, si es calle, hermano. Calle es calle, uno sabe cómo meterse a la fila, uno sabe cómo es que le pueden dar más comida, uno sabe cómo llegar al único asiento del bus que está vacío, empujando viejitas y mujeres embarazadas. Calle es calle. Pedro era calle. Pedro no era el que le decía, oh, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios, ¿cómo está? Siervo del Altísimo. No, Pedro era calle. ¿Cómo es que alguien calle se va a animar a hacer eso? Si era una locura o no. Le voy a decir por qué. Es que lo calle le movió a la fe. ¿Sabe por qué? Porque él decía 1000 veces mejor en medio de ese huracán con Cristo que aquí con estos locos y sin Cristo. Vámonos con todo. Sabía que el lugar más seguro de un huracán es cerca de los pies de Cristo. Ese es el lugar más seguro, hermano. No importa cuán infernal se vea, cuán horrible se vea el huracán, si ahí está Cristo, démosle con todo. ¿Sabe? Yo tenía un mes de casado, un mes de casado, y nos invitaron a ser pastores de jóvenes en una iglesia complicadísima, en el tema de juvenil, en un lugar complicadísimo por las circunstancias sociales que alrededor del lugar, y teníamos al menos 5 consejeros. 4 nos dijeron, no vayan. Mi esposa de 23 años, yo 28. Y todos nos decían, no vayan, tienen un mes de casados, se están ajustando, lo cual era cierto. Es demasiada la tarea, nos pusieron 1000 razones para no ir. ¿Y sabe qué hicimos? Fuimos, hermano. Y fueron 7 de los años más impresionantes. Vimos la gloria de Dios en ese lugar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aunque sea un huracán, aunque nadie te entienda, si tú has visto a Cristo en un lugar, corre a donde está Cristo. Corre a donde está Cristo. No importa cuán tumultuosas sean las aguas. Y entonces Pedro lo hace, pero falla. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene en la ecuación que somos dundos, hermano. El Señor tiene en la ecuación. Ay, hermano, qué feo habla este hombre. Vaya, se lo voy a decir. Él se acuerda que somos polvo, pues. ¿Se oye más bonito? Él se acuerda que usted y yo somos polvo. Él tiene en la ecuación que vas a fallar. ¿Sabes lo que nunca está en la ecuación? Que Él falla. Cristo no falla. Porque Pedro, de corazón duro, de mente embotada, iba para abajo. Pero Cristo no falla. Ahí estaba su mano. Y lo que le dice en griego, o como lo ponen en griego, es ¿por qué te duplicaste? ¿Por qué tuviste 2 ánimos? ¿Por qué dijiste sí? Y de ahí en tu mente estabas diciendo no, le hubieras dado con todo, Pedro. Y cuando Jesús se mete a la barca, y con esto ya concluyo. Muchas gracias por su atención, hermanos, porque sé que ha sido un poco difícil las condiciones.
Cuando Jesús agarra a Pedro y dice, que vos, Pedro, hombre, ibas tan bien, papayito, mira, la historia hubiera sido que me hubieras abrazado, dundo, pero no, te tenías que ir para adentro. Siempre, Pedro, hombre, tantas veces con vos. Entonces, suben y se calma el mar. ¿Por qué? Porque hay un principio. Donde está Cristo, siempre hay calma. Él es Jehová Shalom. Él es la paz. Y le van a decir, ¿y vos por qué estás tan calmado? No vaya a ser grosero y dígale, ¿qué te importa? No, dígale, es que Jesús es mi paz. Jesús es mi paz. Y es la primera vez que se registra que los discípulos lo adoran como Dios. Ya no era, este es macizo, este sí, ¿viste cómo le abrió los ojos al ciego? No. Este es Dios encarnado. Este es Dios encarnado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se dio esa diferencia? Ay, porque todo cambió, ellos se hicieron maravillosos. No, Judas le entregó después de ver que él era Dios. Pedro no entendía todavía y le decía, de ninguna manera, Señor, no diga que vas a morir. Todavía le dijo, aléjate de mí, Satanás, que me eres estorbo. No todo, pero algo pasó en la diferencia de que Él es mi cajero automático, Él es mi proveedor y Él es mi Dios. Después Jesús hace algo intencional. Se quiebra la multitud. Porque en Betsaida lo estaban esperando y ya lo querían hacer rey. Entonces les empieza a tirar, yo soy el pan de vida, tienen que comerme, tienen que comer mi sangre. Teología pura y dura que sabía que no iban a entender. ¿Y qué pasa? Todos se le van. Aún discípulos, es decir, estudiantes, gente que estaba con él, se le fueron. Entonces empiezan los discípulos y le dicen, Señor, dura es tu palabra. Hoy sí te pasaste, Señor, diciéndole que te tenemos que agarrar a mordidas. Y sabes cómo son estos de pasmados. Ya todos nos fueron. Estaba llena la iglesia y uno otra vez, 12 pelones. No, hombre, Señor, ya la regás, hombre. Y en eso el Señor les dijo, miren, todavía se ve el último. Si quieren, denle con todo. Pero ¿qué le dijo Pedro? No, Señor. Vos me hiciste caminar sobre el agua. No, Señor. ¿A quién voy a ir si solo tú tienes la palabra de vida eterna? Cuando lo ves como proveedor, al primer mamellazo, te dejó la cipota, tronó el matrimonio, se quebró la empresa, me miraron mal en la iglesia, ya no me ponen a cantar, ya no llevo la prédica. Al primero, cuando Él es tu Dios y el viento en contra, aunque estés haciendo tu mejor esfuerzo de obediencia y todo en contra, y el enemigo viene y te dice, déjalo, vos le decís, ¿y a quién voy a ir, pasmado? ¿A quién voy a ir? Si solo Él puede salvar mi alma, ¿a quién voy a ir? Que le siga dando con todo, pero como dijo Job, desde el polvo y la ceniza, aún en el suelo, yo voy a decir, yo sé que mi Redentor vive. Esa es la gran diferencia entre Jesús proveedor y Jesús Dios, Rey de Reyes.